Es increíble la cantidad de comentarios que recibo desde 2019 para que hable de la historia de los mundiales, la historia de la selección argentina en las diferentes copas del mundo, y por eso hoy vamos a empezar una sección muy especial que me ilusiona mucho porque va a tener algunos invitados muy especiales que quiero que en los comentarios me digan quiénes quieren que estén acá, creadores de contenido, periodistas, el que quieran que usted que venga a protagonizar estos videos. Me lo dicen en los comentarios, lo contacto y lo sumo. Hoy vamos a tener a Vicente Muglia para empezar esta sección donde entre junio y julio, cada vez que haya un aniversario de una eliminación de Argentina desde el 90 hasta hoy, por ejemplo, hoy 12 de junio, ¿sí? Se cumplen 18 años de la eliminación argentina en primera ronda de 2002, el mayor fracaso de la historia de los mundiales en cuanto a Argentina se trata. Así que vamos a charlar qué salió mal en ese mundial, qué errores hubo, qué pasó con Bielsa, qué pasó con los futbolistas. Vamos a derribar algunos mitos que hay en el aire y también vamos a hablar de cómo jugaba esa selección en la previa y qué pasó durante la Copa del Mundo. Así vamos a hacer cada vez que haya un aniversario de una eliminación que tuvo Argentina en las últimas Copas del Mundo. Los espero en los comentarios y con eso empezamos con el video de hoy, con este invitado muy especial como es el gran periodista, el gran analista argentino Vicente Muglia. Entramos en una nueva sección del canal y la verdad que podríamos estar horas hablando del tema que toca hoy, que no es otro que la eliminación de la Argentina de Marcelo Bielsa, un 2002 en el que la verdad se instalaron muchos mitos en el ambiente. ¿Y quién mejor para comprimir este análisis táctico y también futbolístico, extra futbolístico, porque pasaron muchas cosas, que Vicente Muglia, uno de los mejores analistas deportivos que tenemos acá en Argentina? Bienvenido, Vicente. Gracias, Juli, ¿cómo estás? Todo bien, perfecto. Y bueno, a mí ese mundial me toca muy de cerca en lo particular porque fue el primer mundial que vi consciente. Me acuerdo de mi viejo levantándonos a la madrugada, tirando el colchón en la cocina y a ver los partidos que no fueron muy alegres, que digamos. Pero bueno, está el recuerdo ahí. ¿En qué momento te agarró vos el mundial de 2002 y qué recuerdos tenés de la atmósfera de ese mundial? Sí, bueno, una sensación muy amarga por la eliminación de Argentina en la primera ronda. En lo personal, en ese 2002 yo ya estaba trabajando en el diario Olé y fue un sistema de trabajo anormal, te diría, porque el diario había decidido, por la diferencia horaria con los partidos, salir con una edición vespertina. Entonces teníamos los horarios cambiados, íbamos a trabajar a la redacción, entrábamos a trabajar a la medianoche, y salíamos a la mañana, era muy raro. Fue un mundial muy raro, ¿no? Más allá de cómo la decepción que significó la eliminación de Argentina de manera tan prematura, la realidad es que fue una Copa del Mundo como que la sentimos lejana, muy lejana, y no solamente por la distancia con Corea y con Japón, sino también porque los horarios nos hicieron ver muchos partidos incluso de forma diferida. Claro, y es un mundial que hay muchos mitos dando vueltas, o por lo menos yo que soy pibe siempre lo sentí así, muchas cosas que se instalaron con el tiempo y después se repiten tanto que quedan muy marcadas, y por eso quería repasar un par de cosas que se recuerdan de esa Argentina de Bielsa y que vos, del recuerdo, de la experiencia y también desde el análisis, nos digas si era tan así. En un principio, Bielsa llamó futbolistas del medio local, eso es una realidad. Apostaba por Samuel, Sorín, Gallardo, los pibes de Boca que la rompían con Bianchi, fueron a la Copa América de los 3 penales cerrados por Palermo, fue Riquelme, fue Guillermo, hubo alternativas del medio local. Después pasa algo y es que Juan Román Riquelme la rompe toda, pero queda fuera. ¿Tenía sentido convocar a Juan Román Riquelme? ¿No tenía sentido en ese equipo? ¿No lo hubiese utilizado? ¿Por qué pensás que no terminó yendo en tal vez el mejor momento de su carrera? Si podemos apuntar ahí, o 2007, pero ahí está seguro, 2000 a 2002 está perfectamente Juan Román. No era del gusto del entrenador. Creo que a Riquelme lamentablemente, en su historia, en su carrera como futbolista, tuvo la mala suerte de tener a Van Gaal cuando decide desembarcar en Europa, en el Barcelona, y el entrenador era el holandés. Y algo parecido le sucedió en la selección argentina con Bielsa, que era un entrenador que prefería otro tipo de jugadores. Y se encontró justamente con dos técnicos que no le dieron oportunidades y que son dos entrenadores que han quedado, o sea, en la historia famosos
por su fundamentalismo táctico, por lo colectivo por encima de lo individual, por la táctica, incluso a veces por encima de las características de los futbolistas. Esto dicho por el propio Bielsa, dicho por el propio Van Gaal. Claro, bueno, no por nada Bielsa suele detallar al Ajax de Van Gaal como uno de sus pilares a la hora de inspirarse como entrenador. Si tenemos que recordar, agarramos un pibe de 10 años hoy y le tenemos que explicar cómo jugaba esa Argentina de Marcelo Bielsa y cómo se la veía previa al Mundial, porque era top. ¿Cómo podemos describir a esa selección? ¿A qué intentaba jugar? Sí, esa selección argentina era mucho vértigo por momentos, con una palabra que hoy está de moda, que es la intensidad, ¿no? con la que atacaba, con la que trataba de recuperar la pelota en campo rival, siempre tratando de ser protagonista, siempre con una búsqueda ofensiva. Era un equipo que en la mayoría de los partidos del ciclo de Bielsa jugó con 3 centrales, como pasó en ese mundial, con 2 carrileros que hacían la banda, que iban y venían, que tenían funciones distintas. Por un lado, por la derecha estaba Zanetti, que era un tractor y dejaba un surco por la banda derecha, tiraba muchos centros, llegaba al fondo, tenía desborde, tenía profundidad. Y por la izquierda, un Sorín que también pasaba permanentemente al ataque, pero quizá que no era el jugador que generaba la amplitud, sino que Sorín era un futbolista que tenía una vocación ofensiva que lo hacía terminar dentro del área, ¿no? Para muchas veces definir o ser una opción para finalizar la jugada. Luego en la mitad de la cancha, 3 mediocampistas, entre los cuales estaba Juan Sebastián Verón, que era por ahí el conductor del equipo. Y también, claro, fijémonos en las características de Verón, ¿no? Un futbolista con buen pie, con buena pegada para la media distancia, para el cambio de frente, para el pase profundo, para los laterales que pasaban al ataque, para los extremos. Podríamos hablar del dibujo como un 3-3-1, que era ese jugador libre que era Verón, y 3 delanteros, conformado por dos extremos, que por lo general eran Ortega y el Piojo López. También jugaba el Kili González por la izquierda, y un jugador de área que en ese momento, durante gran parte de las eliminatorias, había sido Hernán Crespo, con goles importantes, con muchos goles, pero que luego obviamente el puesto quedó para Gabriel Batistuta, y una de las cosas que quedó de ese ciclo de la selección fue la famosa pregunta de por qué Batistuta y Crespo nunca jugaron juntos, ¿no? ¿El doble 9 era posible o por características? A ver, uno en lo personal creo que sí, pero bueno, ¿por qué crees que Bielsa no apostaba por ese doble 9 en particular? Porque no entraba en su idea. Era lo mismo que pasaba con Riquelme, ¿no? Claro. Creo que Bielsa tenía en la cabeza un sistema de juego y un sistema táctico que acompañaba ese modelo de juego. El sistema táctico que él creía más conveniente era ese que empleaba, 3-3-1-3. Y para utilizar a Crespo con Batistuta, que uno imagina que para poder complementarse, lo ve a Batistuta como referencia de área entre los centrales, y Crespo, que quizá por ahí en espacios reducidos tenía un poco más de ductilidad y de técnica, retrocediendo para por ahí aprovechar los espacios que podía arrastrar Batistuta, fijando la marca de los centrales y generando huecos. Claro, ¿dónde iba a entrar en ese esquema Riquelme? ¿Y dónde iba a entrar en ese esquema Batistuta con Crespo? ¿A quién sacar? Era como que se le caía la estantería a Bielsa, o por ahí sacar un extremo. No estaba dentro de su idea. Su idea era 2 jugadores por afuera y 1 por adentro, y creo que ese fundamentalismo es lo que al día de hoy se le critica, porque no había, creo, sacando a Brasil, otra selección que pudiera contar con 2 centrodelanteros que estaban con un gran nivel y con una cantidad de goles en el fútbol italiano, que creo que, teniendo en cuenta esas características, cualquier entrenador sería toda una tentación poder hacerlos jugar juntos, ¿no? Por lo menos probar. Y creo que lo que se le cuestiona a Bielsa es que ni siquiera haya tenido en su mente la idea de ponerlos juntos en algún momento como para hacer una prueba, un examen, cosa que no pasó. Y con la eliminación de Argentina, obviamente, esa
ese fundamentalismo se potenció en la mirada crítica de la gente. Recapitulando un poco, sería el primer gran palo histórico y bueno, aparte de que es el mayor fracaso histórico de la selección argentina y justo fue con Bielsa, después de años de ser campeón local de Argentina, de armar un proyecto en México, un proyecto muy recordado en México en inferiores, de llegar a final continental de Copa Libertadores, o sea, fue la primera gran muestra de que esa mirada tan rígida de la táctica, de la estrategia, del fútbol, bueno, hoy mirás a Bielsa y no es tan así. Por lo menos a mí en lo particular me da un Leeds mucho más flexible en ese sentido, pero hay algo a tener en cuenta en ese 2002 y es el punto físico. En ese momento hubo muchísimos lesionados. Había un mito también y era que Bielsa los sobreexigía. El profe Bonini en algún momento destacó también el tema de que Bielsa nunca los pudo exigir como él quería durante la Copa del Mundo, durante ese 2002, porque llegaban todos mal. Simeone el 26 de septiembre anterior se rompe los ligamentos cruzados. Vivas se lesiona en un entrenamiento poco antes de la Copa del Mundo. Batistuta, conmoción cerebral por una patada en el calcho. O sea, vos vas, Canigia se rompió, tuvo un esguince de rodilla. Vos decís, una atrás de otra, no llegaron bien. Claro, lo que pasó, Juli, es que Argentina, ganó caminando las eliminatorias. Le sacó creo que 12 puntos de diferencia a Ecuador, que fue el segundo, se clasificó para el Mundial, imagínate 4 fechas antes, creo que fue la eliminatoria más fácil, más accesible de Argentina en toda su historia para un Mundial, y el equipo volaba, mostraba en Sudamérica una gran superioridad sobre el resto, estaba muy fino, muy bien el equipo, incluso hubo partidos que disputó a nivel internacional en Europa y les ganó a todos. Entonces, claro, eso alimentaba la expectativa, la ilusión, era una buena camada, una buena generación de futbolistas, venían bien, pero Argentina a nivel colectivo y a nivel individual no llegó a ese mundial en su plenitud, ni física ni futbolística, es decir, fue al final de una temporada muy larga en la cual había futbolistas argentinos que habían sumado muchos kilómetros y muchos partidos en la temporada previa, antes del Mundial, y que no llegaron en su mejor momento. Se dio eso, porque a veces pasa, ¿no? Si el Mundial se hubiera jugado un año antes, bueno, estamos haciendo especulaciones, obviamente, es muy fácil hablar, pero Argentina hubiese llegado seguramente de otra manera, desde lo futbolístico, porque a veces hay equipos que llegan a su techo en el momento del Mundial, y bueno, terminan saliendo campeones, siendo protagonistas, y otros equipos que por ahí, como le pasó a Argentina, venían muy bien, pero a la hora de la llegada de esta competencia habían empezado a flaquear en cuanto a rendimiento varios de esos jugadores. Me parece que sucedió eso y que también, creo, se habla mucho de esto, que en la concentración, los días previos al Mundial, hubo demasiado trabajo físico que en lugar de mejorar a los futbolistas, digamos, terminó siendo contraproducente. Esto dicho por varios enviados, colegas argentinos que fueron al Mundial, con los que tuve la posibilidad obviamente de hablar de este tema, y había cierto cuestionamiento de parte de algunos futbolistas con relación a la exigencia física previa al Mundial. Porque tengamos en cuenta que para desarrollar el tipo de juego que pretende Bielsa, los jugadores tienen que estar hechos un violín desde lo físico, ¿no? Porque quiere un equipo rápido, muy dinámico, con mucho despliegue, con mucho ida y vuelta, con duelos individuales, y se necesita mucho de lo físico. Y creo que Argentina, en ese punto, en ese aspecto puntual, llegó dando ventajas. El caso de Roberto Ayala, por ejemplo, que llegaba, hace no mucho, en el libro Siamo Fori, un libro que repasa todas las eliminaciones de Argentina en mundiales desde el 90 hasta acá, se cuenta una historia de cómo, en este caso Ayala, le sorprendía a todo el cuerpo técnico el estado físico tan bueno que tenía. Y en un calentamiento sintió un pinchazo, desgarro, afuera. Son todas situaciones que están más allá. Pero hay algo que también está más allá y que lo repasa en ese libro, y es una frase de Bielsa después, creo que del segundo partido en conferencia de prensa,
que dijo: lo que nosotros como equipo podemos hacer es evitar situaciones en contra y aprovechar aquellas a favor. Me preocupa la falta de efectividad, dice Bielsa, eso es inmanejable. Y había una falta de efectividad bastante notable en ese equipo, ¿no? Sí, vos fijate que era un equipo que en las eliminatorias, en los partidos previos, se destacaba justamente por su capacidad goleadora, por su contundencia, y se despidió del Mundial con 2 goles. El gol de Batistuta de cabeza en el primer partido frente a Nigeria, y el gol de Crespo de rebote, además después de Ortega haber desperdiciado la posibilidad del penal, ¿no? De convertir de penal, Sí. después de un rebote en el penal de parte del arquero. Es decir, 2 goles en 3 partidos para un equipo que generaba muchas situaciones y que convertía muchas situaciones, ¿no? Creo que se dio todo, a veces las cosas se dan y a veces no, y podemos estar hablando de la decepción que significó y frustración que fue ver a Argentina eliminada cuando había mucha expectativa de parte de la gente aquí en Argentina y en el mundo. Antes del Mundial se mencionaba a Argentina como uno de las selecciones candidatas a levantar la Copa del Mundo, pero también hay que decir que más allá de no haber cumplido obviamente con las expectativas, de no haber tenido un buen rendimiento, tenemos que reconocer que si observamos de nuevo ese partido clave con Suecia, que terminó 1-1, Argentina tuvo innumerables cantidades de situaciones para ganar el partido tranquilamente. Yo creo que era hasta para golear ese partido. Y bueno, la pelota no quiso entrar y Argentina se quedó afuera. Pero la realidad es que sin haber hecho buenos partidos, desde el punto de vista de los merecimientos, hizo todo para ganar ese partido y no pudo. No, ni hablar. No es que Suecia lo pasó por arriba y que se fue superado por el rival. No, Argentina pudo, sin estar al máximo nivel, tranquilamente pudo haber estado en los octavos de final. Bueno, ¿quién te dice? Hay muchos equipos que empiezan mal la Copa del Mundo en fase de grupos y después levantan mucho. Qué sé yo, son momentos. Los ejemplos, sí. Ha pasado en la historia de los mundiales y podía haber ocurrido, no se sabe, pero quedó el gustito amargo también porque creo que en ese partido puntual con Suecia, Argentina entró por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, generó muchas situaciones de gol y la pelota a veces no quiere entrar, ¿no? Sí, para romper el joystick. La verdad que fue para romper. Vos ves ese partido, está plagado de centros constantemente, una locura. Tras aquella Copa del Mundo, Bielsa se convirtió en uno de los pocos entrenadores de la historia moderna de la selección argentina en mantenerse en el puesto. De esa selección a tantos años, hoy se cumplen 18 años, 12 de junio, por eso hacemos esta sección. ¿Qué podemos recordar como positivo de esa selección si es que le dejó algo para lo que vino después? No, yo creo que lo que quedó de positivo es que Bielsa le dio lugar en la selección a muchos futbolistas y les dio confianza y les dio partidos, continuidad a jugadores que obviamente después fueron importantes también en la selección, ¿no? Creo que Bielsa también hizo un trabajo de mucha conexión con José Pekerman, que en ese momento estaba en las selecciones juveniles, con relación no solamente a los jugadores, sino a planificación, a cuestiones que exceden lo que uno ve dentro del campo de juego. Me parece que, no sé, Ortega se convirtió en un futbolista al cual Bielsa desde el primer momento lo consideró como una debilidad y le dio ese espacio en la selección argentina. Pasó lo mismo con Aimar, que terminó jugando de titular el último partido de ese mundial frente a Suecia, reemplazando nada más y nada menos que a Juan Sebastián Verón, que era el capitán y quizá la principal figura de la selección argentina. Yo creo que está bien la pregunta porque a veces cuando un ciclo termina tan mal como terminó el de Bielsa en aquel mundial, parecería que nada sirvió, que todo el paso de Bielsa por la selección argentina fue muy malo. Y la realidad es que no solamente potenció a futbolistas,
no solamente para la selección, sino también para sus carreras individuales en Europa. Y hay algo que no deja de sorprender a veces en el mundo del fútbol, pero que cuando uno habla con los futbolistas lo entiende, que es el nivel, en la gran mayoría de los casos, de agradecimiento de parte de los futbolistas al trabajo de Bielsa, a la valoración, a la valoración de Bielsa como entrenador. Y esto va más allá del resultado en el Mundial, ¿no? Pero es muy difícil encontrar a un jugador que haya sido dirigido por Marcelo Bielsa en la selección argentina e incluso en los clubes y sea crítico con la labor del entrenador. Es un entrenador que evidentemente le ha dejado muchas cosas positivas y le ha inculcado a los futbolistas ciertas cuestiones relacionadas con la táctica, con la estrategia, con el cuidado profesional, hasta con cuestiones relacionadas con los valores éticos, los valores morales que no abundan en el fútbol. Entonces creo que eso hay que destacar más allá de que la experiencia en la cita más importante que hay para una selección como es un mundial haya sido negativa. ¿Qué más podemos agregar? Hoy 12 de junio, aniversario, y ahí tenés toda la definición de Vicente Muglia. Recuerden seguirlo, acá abajo van a encontrar sus redes sociales, su curso, esperamos alguna otra edición muy pronto, su curso de análisis táctico. Bueno, muchas gracias, Juli. Obviamente que, nada, a disposición, siempre que sea hablar del juego, ya sabés, es un espacio que me vas a tener porque me apasiona, porque me gusta y porque me parece que está bueno que en tu canal siempre esté esa intención, ¿no? De poder descifrar cosas relacionadas con el juego y además desarrollar temas futbolísticos, ¿no? Hablemos de fútbol, hablemos del juego, así que bueno, bienvenido a este tipo de iniciativas, así que dale, seguí adelante. Bueno, ya lo escucharon, así que suscríbanse, no se olviden de eso, síganlo en sus redes sociales a Vicente. Muchas gracias, Vicente, de vuelta, y nos vemos muy pronto en otro video.